Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te habla Francisco Arellano desde Venezuela, donde tengo el privilegio de servir al Señor junto a mi familia. Y hoy es un gozo para mí poder compartir con cada uno de ustedes nuestro tiempo de la hora silenciosa. Ya estamos en Hebreos capítulo 9 y hoy nos corresponde desde el versículo 11 al versículo 15 de esta porción en el cual vamos a dar lectura. Dice de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que podáis servir al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo a muerte, para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En este capítulo 9 vemos la obra propiciatoria simbolizada por la entrada del sumo sacerdote una vez al año, cosa no hecha por los demás sacerdotes en el desempeño de su servicio del culto diariamente, que simbolizaban otros aspectos del culto, por ejemplo, la adoración. Sin embargo, en esta porción que nos corresponde hoy, vemos en qué consistía la obra de Cristo y el contraste con los demás sumos sacerdotes. Así que desde este versículo 11 al versículo 15 vemos en qué consistía la obra de Cristo y el contraste con los demás sumos sacerdotes. Versículo 11 y 12, acá vemos una aclaratoria de la obra de Cristo. Consistía en entrar una vez y para siempre en el tabernáculo no hecho de mano, en el lugar santísimo. En segundo lugar, con su propia sangre para obtener la redención. En contraste con los demás sumos sacerdotes, que año tras año tenían que entrar con la sangre de los animales, que nunca podían dar la absolución verdadera. Y esto me lleva a pensar lo que implica en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25, que dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En cuanto al simbolismo, debemos de recordar que existía en Israel el reconocimiento que el culto no estaba limitado al santuario presente. Lo vemos en la oración de Salomón para la dedicación del templo. Reconoció que el lugar del culto no era tan importante, pero es verdad, dice la Escritura, que Dios morará sobre la tierra. Y he aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8:27. También lo vemos en el caso de Esteban. Delante del concilio se acordó del reconocimiento de aquel, clamando: mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en un templo hecho de manos, Hechos 7:49-50, apelando a Isaías 66, 1 y 2, el cielo, dice, es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. Dice el Señor, ¿o cuál es mi lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Jesús es superior al sistema levítico porque Él mismo
es el sacrificio mejor. Hemos de notar la progresión del argumento del autor en el tema general de que Jesús es superior. Es superior a los profetas, a los ángeles, al hombre y en el sentido general a Moisés, a Aarón, al sacerdocio levítico, porque es dador de un nuevo pacto. En segundo lugar, versículos 13 y 14, por su sangre hay un mejor servicio. Existía la limpieza de la contaminación ceremonial como se presentaba en Números 19 y Levítico 5. El argumento que vemos es que desde que existía tal limpieza, ¿cuánto más podía la sangre de Cristo derramada por la fuerza lograda por el Eterno Espíritu limpiar la conciencia humana cargada por el pecado que cada momento iba aumentando por la creciente incredulidad referente a la obra de Cristo? Y esto me lleva a pensar en lo que implica esa obra para nosotros en 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el versículo 14 finalmente vemos los dos propósitos de la limpieza: conciencia libre de la culpabilidad a causa de la falsa religión y para que sirváis al Dios vivo. En tercer lugar, versículo 15, por su mediación hay un nuevo pacto. Es superior en el sentido que Él es el mediador de un nuevo pacto, en contraste con el pacto viejo que había resultado inferior por falta de su cumplimiento de parte de los israelitas, como las instrucciones ceremoniales que durante el tiempo antes de llegar el nuevo pacto servían como símbolos de la realidad que llegaría en su debido tiempo con la aparición de la persona de Cristo. Una declaración en relación al verdadero valor en lo que los sacrificios típicos bajo el sistema del Antiguo Testamento estaban en su cumplimiento en la muerte de Cristo. Es la muerte de Cristo lo que da valor a los tipos que señalaban hacia ella. Así es el sacrificio expiatorio de Cristo lo que constituye la base de la salvación de todos los que fueron salvos hasta la cruz y desde ella. En conclusión, así que por su obra mediadora tenemos la realidad que siempre los del Antiguo Testamento anhelaban ver. Pienso en un hombre como lo fue Simeón en el templo cuando encontró al niño Jesús, o los profetas que, según Pedro, dice que inquirieron diligentemente, indagaron acerca de la salvación en 1 de Pedro 1:10. La salvación que se refiere a los aspectos de la realidad acerca del cual el nuevo pacto asegura. En primer lugar, la redención de las transgresiones, tanto de los que había ocurrido durante el primer pacto como las del tiempo del nuevo, incluyendo lo presente. Y en segundo lugar, la redención, que en efecto se refiere a la herencia eterna, como dice Romanos capítulo 8, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esto nos hace ver dos aspectos importantes para nuestra vida: una conciencia libre a causa de la culpabilidad de la falsa religión, que es lo que trae esa obra perfecta a favor nuestro, pero también, en segundo lugar, para que usted y yo podamos servir al Dios vivo, necesitamos vivir con esa conciencia libre que solamente se obtiene a través de la fe en la obra que hizo Jesús. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.